Vamos a orar. Dios, te damos gracias, honramos tu nombre. En esta hora te exaltamos, te glorificamos. Reconocemos que eres nuestro Padre Celestial, nuestro gran Dios, Rey fuerte y Señor de nuestras vidas. Clamo a ti en el nombre de Cristo que lo que resta de este servicio, tu presencia siga obrando, siga fluyendo, ministrando nuestras vidas. De tal manera que cada persona aquí presente o cada persona que escuche esta palabra sea edificada. Que tu nombre sea glorificado y exaltado a través de cada oyente en el nombre de Jesús. En la medida que tu presencia fluye y obra en los corazones, tú sigas alcanzando el propósito para el cual envías tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo te damos gracias, precioso Dios. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 17. Quiero invitar a la iglesia a que esté bien atento las horas o los días que vamos a estar aquí en esta enseñanza. Las horas o el tiempo que vamos a estar acá, para que no se asuste tanto. Esté atento y bien pendiente, porque Dios trae una palabra muy poderosa para su vida y la mía. Le estoy hablando en serio, una palabra muy poderosa para nuestras vidas. Y ya le ahondaré un poco al respecto. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Dios mora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez dijo un predicador: más claro de ahí no canta un gallo. Así es. Podríamos quedarnos ya con la lectura de la palabra, sin embargo, Dios me permite compartir un pensamiento con ustedes en esta hora. Quisiera hablar de algunas características
que vive un verdadero hijo de Dios, que practica, que existen en la vida de un hijo de Dios, o deben existir. Y empiezo un poco lento con la idea de hacerme entender. La verdad es que esta generación se analiza, cuando usted hace un análisis desde el punto de vista espiritual a la luz de la Biblia, se da cuenta que esta generación está bastante desenfocada, alejada de Dios. Y mucha gente podría decir: tengo un padre, Dios es mi padre, pero no conoce a Dios. Por eso hablar de los hijos de Dios es interesante en este tiempo, porque usted se va a dar cuenta si es hijo de Dios o no, aunque venga o no vaya a una iglesia. Por decir algo, ¿no? Mucha gente en la iglesia, a mucha gente que asiste a las congregaciones, a los cultos en los templos, les cuesta decir que son hijos de Dios. Y a todos nos cuesta vivir como hijos de Dios. Yo sé que está un poco tensionado. ¿Qué será lo que quiere decir este señor, este hombre, este pastor, con todo lo que ha dicho ahora? No se preocupe, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. ¿Estamos? Amén. ¿Hay hijos de Dios en esta casa? Amén. No, eso está bueno. Porque, como quiera, cuando usted va al plano natural y humano, los hijos conocen a los padres. Y los padres conocen a los hijos. Usted ponga 4 niños en una sala, 4, 5, 6, 8, 10 niños en una sala, y empiezan a llorar. Y después saque a las madres y cada una que se vaya por allá, por acá, venga usted y revuelva a los niños, cámbialos de lugar, y que los niños sigan llorando. Y se dará cuenta, si no me equivoco, el 99% de las mamás conocen el llanto de su niño. Aunque no lo vean, cuando lo escuchen llorar, ese es el mío. Los padres, dejémoslo ahí un poquito, dejémoslo los papás ahí, dejémoslo quietos, no vamos a meterlos en lío ahora. Pero las mamás yo sé que sí no van a fallar en eso. Los papás quizás agarran al que esté más calmadito. Este es mi hijo. No, este no es, pero la mamá no va a fallar en eso. Así es. Entonces, cuando hablo de mamá me refiero a padres. Los padres conocen a sus hijos, desde el llanto, la voz, igual los niños, escuchan hablar a la mamá y de enseguida, esa es la mía, corre. ¿Por qué? Porque es natural. Hay algunas realidades, características de los hijos en la naturaleza. Voy a mencionar algunas. Luego vamos al texto que hemos leído. Los hijos tenemos el ADN de nuestros padres. Respetamos a nuestros padres, valoramos a nuestros padres, amamos a nuestros padres. Ay, ese amén hubiera quedado perfecto, por lo menos en la última expresión que yo dije, por lo menos en el amor. Ay, Dios mío, porque usted no sabe cuánto yo amé a mis padres, ya no están ninguno de los dos. Pero los hijos por naturaleza amamos a los padres. Lo raro es que un hijo no ame a sus papás. Pero es normal que los hijos expresemos amor a los padres. Eso es natural y eso nos caracteriza. Siempre reconocemos que nuestros padres, reconocemos a nuestros padres. Y siempre, hasta cierta edad, dependemos de ellos. Dependimos de ellos. Y ustedes, algunos todavía dependen de ellos. Bueno, no sé si hay acá todavía, ya se fueron a las plazas. Y si hay algunos por ahí, escucho, todavía dependen de los padres. Eso es como características. Existe algo por naturaleza que queremos, los hijos queremos, como en la mayoría, recompensarle a los padres.
el trabajo, la educación, la formación, todo lo que hicieron por nosotros. Eso es natural, ¿sí o no? La mayoría, yo no voy a decir todo, porque hay hijos que quieren es sacarle, exprimir a los papás y todo, denme, saque. Estoy hablando en general, no vaya a pensar que estoy hablando de mis hijos, no señor. Estoy hablando en general, porque no estoy predicando un mensaje por mi familia. Esa no es la base, estoy hablando de la generalidad y las características de esto, porque a Dios gloria, yo tengo un mensaje para mis hijos. Hoy se los voy a escribir. Escuche bien, estamos pendientes cómo darles honra a los padres, los buenos y verdaderos hijos. Cómo honrar a los padres. Estoy mencionando estas características porque de allí esto nos da la idea en el plano espiritual. ¿Aló? ¿Hay gente acá esta tarde? ¿Sí hay gente aquí? Oh, no. Yo pensé que estaba solo, perdón. Discúlpenme los amigos, pero eso es algo personal mío, ¿está bien? ¿En qué se deben caracterizar los hijos de Dios? Vamos a la Biblia donde leímos el texto. Me encanta este texto, me encanta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí habla los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero voy a brincarme rápido al versículo 14 para fortalecer esta idea que ahora Dios nos pone en la mesa. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amigos que me escuchan, todo el mundo que está en la tierra no es hijo de Dios. De una vez te digo, voy a entrar por allí. Porque todo el mundo ha sido creado por Dios. Pero solo existen dos formas legales de tener hijos. Dos. Una, engendrados. Dos, adoptados. Legalmente con un pacto y un documento firmado. Del resto usted puede usar las formas que quiere decir en mi hijo de palabra, pero legalmente solo existen dos. Engendrado y que haya sido registrado. Porque si lo engendró y no lo registró y no le hacen prueba de ADN y no le hacen prueba, no va a valer como hijo legal. Aunque de palabras se pueda tratar y todo. ¿Sí me explico? Eso es normal. Pero legalmente tiene que haber un documento firmado que diga que es hijo o es el papá. Y la otra forma es que también implica el documento es adoptado. Adoptado, cuando hay una adopción hay un compromiso que se firma. Entonces nosotros para ser hijos de Dios no somos engendrados. A mí me engendró mi papá y mi mamá, igual que a usted, los suyos, sus padres. Pero en Cristo somos adoptados porque Cristo murió en la cruz del Calvario para sellar el compromiso, aleluya, y constituirnos hijos. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en un pacto que Cristo firmó con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces por eso tenemos la libertad y la facultad de decir que somos hijos de Dios. Otra vez, que somos hijos de Dios. Ahora, si somos hijos, ahí es donde cabe el mensaje. Entonces el mensaje es para los hijos, pero también el mensaje es para los que no son hijos y hoy se constituyen hijos de Dios, porque tenemos esa libertad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? Una, primero, los verdaderos hijos de Dios nos caracterizamos, escúcheme esto, por escuchar a papá y obedecer a papá. Dios mío, se volvió ahí la gente. Alguien me tiene que ayudar en esta tarde. Alguien me tiene que ayudar. Yo no puedo predicarle a la silla solo. Alguien me tiene que ayudar. Escúchame bien de nuevo. Los hijos de Dios nos caracterizamos por escuchar a papá y obedecer a papá. Un buen hijo, ¿qué es lo que hace naturalmente hablando? O escucha a papá y obedece a papá. ¿Sí o no? Y el que no obedece, pues ya sabe que como es calificado, catalogado, es un hijo que le llaman, no sé cómo lo llamarían en su país,
pero en mi país le dicen malcriado, le dicen cantidad de sinónimos o términos. Entonces, cuando se habla de obedecer la palabra, los hijos nos caracterizamos porque escuchamos la palabra, conocemos la palabra, queremos y nos enfocamos en obedecer la palabra de Dios. ¿Está bien, iglesia? Por lo tanto, cada persona que dice hoy que es hijo de Dios tiene que tener presente, no es una opción, no es opcional. Es imperativo estar alerta a la expectativa, qué es lo que Dios está diciendo, escuchar a Dios, alabado sea su nombre, para obedecer la palabra de Dios, porque hay mucha gente que prefiere escuchar al vecino, al compañero de trabajo, escuchar a X o Y personas que le dan consejos, pero no obedece, no quiere escuchar lo que Dios dice. Por eso es que mucha gente anda como le da la gana, porque no escucha a Dios. Cuando Dios habla, hay que escuchar a Dios, amén, y obedecer a Dios para poder comportarse como Dios quiere que se comporte, para vivir la vida cristiana como Él manda. ¿Usted cree que porque hay diferentes clases de comportamiento? Porque cada uno está escuchando lo que más le conviene. Pastor, pero ese mensaje, sí, ese mensaje es para la iglesia de hoy. Porque una de las cosas que Dios está queriendo en este tiempo, escúcheme bien, es tener una iglesia con la que Él cuenta en esta tierra, en medio de la maldad, en medio del desorden, en medio del pecado, en medio del desenfreno que hay en la sociedad. Dios quiere saber con quién contar, quiénes son los que están dispuestos, aleluya, a pararse en cualquier esquina y decir: yo soy hijo de Dios y no me avergüenzo del evangelio, porque usted sé quién es Él. Él es mi Padre, no me avergüenzo de Él porque es mi Padre. Aleluya, eso Dios quiere tenerlo claro. Claro, este tipo de mensaje no es para la gente que está pensando en tener una congregación de miles de personas sin importar cómo vivan. No, pero no estamos haciendo nuestro enfoque. El enfoque de este ministerio es preparar gente para llevarlas a la eternidad. No preparar gente para que vivan en la tierra, sino para que vivamos con Cristo por la eternidad. Y los que vamos a estar con Cristo en la eternidad, tenemos que obedecer al que está hablando en este tiempo desde el cielo, a través de la palabra. Dios habla a través de su palabra. Y el Padre habla, el Padre está en la casa, el Padre está orientando, el Padre está enseñando. Y cuando se habla de la palabra, Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el verdadero hijo de Dios tiene que caminar por la palabra. ¿Aló? Estar atento a la palabra, vivir por la palabra. Escúchame por favor, vivir por la palabra y no vivir por cuentos, no vivir por lo que dice la novela o lo que dice la película o lo que dice la serie del momento. No, lo que a mí encamina, aleluya, lo que a mí me enrumba, lo que marca mi destino, lo que marca mi estilo de vida es la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Oh, porque es costoso vivir por la palabra. ¿Qué dice el vecino? Él dice esto. ¿Qué dice el famoso del tiempo? Dice esto. ¿Cómo vive? Vive así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debo vivir? Ahí está el detalle. Ese es uno de los detalles. Ahí es donde nos centramos en esta tarde. Es como agua que te limpia, Juan capítulo 15, versículo 3 al 5, que te limpia de todas las impurezas. La palabra te endereza, la palabra te muestra el camino verdadero, las actitudes que debes cambiar, los comportamientos que debes mejorar, el dejar los comportamientos y actitudes negativas. Aquí es la palabra que te dice: esta actitud no es la mejor. Es como un espejo en el cual tú te reflejas, tú te ves. Es la palabra que se te pones al frente de ella y te dice: ese comportamiento, esa actitud no está bien. Usted recuerda, usted cuando se pone al espejo, que tiene un propósito. La palabra es como un espejo. ¿Y quién vive ya su nombre? Es necesario que la palabra sea la que marque el rumbo de cada hijo de Dios. Eso es bien importante, iglesia. Y es para esta generación. Porque esta generación necesita tener esto bien claro. Porque el bombardeo es grande. Diferentes medios. Hoy día, la etapa que vive esta generación nunca antes la había vivido nadie.
Nadie había tenido tantos avances científicos y tecnológicos como los que hoy tenemos. Nadie había desarrollado y había llegado al nivel de avance y de inteligencia que hay hoy día. Por eso es que el cristiano tiene que estar guiado por la palabra de Dios en primera instancia como hijo de Dios para poderse mantener firme. Diga conmigo, firme y estable. Y donde quiera que vaya, poder identificar o revelar de dónde vienes, cuál es el ADN que tienes, quién te ha instruido, quién te está enseñando, a quién estás escuchando y a quién estás modelando. Está bueno eso. Me tiende a gustarme un poco tu silencio, ¿sabía eso? Dándole una buena interpretación. El padre hablando a sus hijos. Cuando un padre le ve a sus hijos malas actitudes, malas acciones, malos comportamientos, se sienta, a veces lo sienta a solas. Hijo, esto y esto. Y si el hijo quiere que le vaya bien, ¿qué debe hacer? Escuchar al papá. Los hijos de Dios necesitamos escuchar ¿a quién? A nuestro Padre. ¿Y a cómo lo escuchamos? A través de la palabra. Déjeme darle un consejo. Si usted no es muy amante de la palabra, a partir de hoy empiece a amar la palabra de Dios. Ese es un consejo bien clave. Empiece a amar la palabra de Dios. Por favor, iglesia, hermano, hermana, empiece o siga amando o ame más la palabra de Dios. Déjeme decírselo de nuevo. No hay en ninguna instancia, en ningún lugar del mundo algo mejor que ser guiado por la palabra de Dios. No existe algo. El cristiano que vive por la palabra, su vida es transformada. Gloria a Dios. Y es una persona que va a estar firme, porque la iglesia va a enfrentar dificultades. Todavía hay tiempos difíciles para la iglesia. En medio de ella el Señor está con nosotros, es verdad, pero hay momentos difíciles y necesitamos estar cimentados en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Cuando sabemos lo que dice la Biblia, lo que otro diga queda en segundo plano y no va a reemplazar lo que ya tú tienes aquí adentro. Si llegara el momento de que no exista el libro como tal, la pregunta sería: ¿qué tienes dentro de la cabeza? ¿Qué has aprendido? La Biblia dice, cuando Cristo va, Mateo capítulo 4, Satanás lo enfrenta, lo confronta, lo tienta. Jesucristo no tenía un libro, pero tenía dentro el concepto y el conocimiento de la palabra. Y el diablo le citaba un texto y Cristo le citaba el otro. Aleluya. Va a llegar el momento, puede llegar en cualquier lugar. Tú estás en la calle, en un mall, no tienes la Biblia, pero tienes algo adentro. ¿Por qué? Porque en la casa ya la estudiaste, la leíste. Y luego, no solamente tú, sino tus hijos. Si usted instruye a los hijos en la palabra, mis amados, cuando ellos estén en la escuela, que los maestros le estén metiendo mentiras, enseñanzas diabólicas, ellos van a saber que en la casa se estudia y se vive la palabra de Dios. Y entonces se van a poder parar firme y no ir a los rituales satánicos que se van a estar haciendo y se están haciendo en las escuelas. Usted necesita formar y fundamentar a sus hijos en la palabra. Gloria a su nombre. Iglesia, es necesario que los hijos de Dios vivamos la palabra y enseñemos la palabra en la casa. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Podríamos argumentar mucho, pero la otra parte importante como característica de los hijos, somos guiados por el Espíritu Santo, y lo dice el texto, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios primero nos caracterizamos porque oímos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios. Los hijos de Dios nos caracterizamos porque somos guiados por el Espíritu Santo. Iglesia, dije algo muy poderoso: somos guiados por el Espíritu Santo. Usted necesita la palabra, pero necesita
necesita al Espíritu Santo. Yo necesito vivir la palabra y necesito la guianza del Espíritu Santo. Déjeme decirle que yo no podía estar aquí ahora de pie si no cuento con la compañía divina del Espíritu Santo. Usted no tiene a Cristo en su corazón y dice, pero es que yo no puedo seguir los parámetros que manda la palabra, la ciencia de la iglesia, el cristianismo, el evangelio. Pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene el Espíritu Santo? Y no tiene el Espíritu Santo hasta que no abra su corazón y Cristo entre a su vida y more en usted. Entonces, para que usted pueda pararse y sostenerse y decir, quiero ser evangélico como este o como el otro, aquellos buenos evangélicos, usted necesita empezar abriendo su corazón, permitiéndole a Cristo que more en su vida, y el Espíritu Santo viene con usted, está con usted y le va a ayudar a pararse firme contra la maldad, contra el pecado y a rechazar las obras de la carne. Entonces la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ay, si lo decimos a la inversa, diríamos, los hijos de Dios tenemos, para evidenciar que somos hijos de Él, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si lo decimos de otra forma, también podríamos decir, usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Yo lo tengo que decir en primera persona, yo necesito al Espíritu Santo. Yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. No puede existir un cristiano ni un hijo de Dios fuerte o firme si no tiene la compañía divina del Espíritu Santo. Usted sabe eso porque Cristo vino en el poder del Espíritu Santo. Y Cristo, antes de partirse en persona de esta tierra, rogó al Padre que enviara al Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con la iglesia. Cuando la iglesia no esté, no habrá Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo está con la iglesia para ayudar a la iglesia o al Hijo de Dios, ayudarlo a enfrentar las adversidades de la vida y del mundo y las artimañas del enemigo, y también todos los deseos carnales que tienden a alejarlo de la vida cristiana. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. Usted podría decir, yo necesito al Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en amantes de la persona del Espíritu Santo. Yo amo al Espíritu Santo. Usted necesita, y usted debe de enseñarle a su cerebro, a su mente, a su corazón, ama a la persona del Espíritu Santo, porque es la forma como Él viene a ti, mora en ti y fortalece tu vida. Podemos decir entonces como característica, es una poderosa característica para los hijos de Dios, que le demos libertad ¿a quién? A la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de Dios que está contigo, en medio, está en ti y está contigo. Está dentro de mí y está conmigo, a mi alrededor. Significa que cuando yo camino en los lugares, en cualquier lugar, el Espíritu Santo está conmigo. Va a estar contigo. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, por supuesto, si estás lavado con la sangre del Cordero, entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Wow, este hombre cuántas batallas ha tenido, cuántas dificultades, cuántos problemas, cuántos ataques del enemigo, pero lo que nos mantiene de pie es la persona del Espíritu Santo. Es el que nos mantiene de pie. Yo sé que muchas personas han tenido dificultades, pruebas, luchas, tentaciones, pero el Espíritu Santo es que nos ayuda. Cuando tú le rechazas un pecado, es la persona del Espíritu Santo que te está ayudando para que no caigas en la tentación, en la trampa del diablo. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, es el Espíritu Santo que está allí contigo dándote fuerza. Cuando viene la tristeza, la aflicción, el Espíritu Santo está allí diciéndote, no estás solo, yo estoy contigo. Es la persona del Espíritu Santo, aleluya, que está 24/7. Aleluya. Los hijos de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Los hijos de Dios no podemos vivir sin la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está con el Padre, está contigo, está conmigo y intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles, rogando al Padre. Hay que ayudarlo. Usted sabe cuánta gente ha estado al borde del abismo y ahí está el Espíritu Santo clamando y ayudando y diciendo, no te vayas, no te sueltes de Cristo, permanece en Él. Cuánta gente, algunos se han ido porque han rechazado, pero la persona, la compañía del Espíritu Santo. Pero los que estamos aquí sabemos que cuando algo de nuestro ser tiende a debilitarse, hay una fuente inagotable y a su nombre sea la gloria. Está la persona del Espíritu Santo diciendo, yo te ayudo, estoy contigo, tú eres débil pero yo soy fuerte, no temas. Dicho de otra forma, los hijos de Dios no podemos vivir sin la persona del Espíritu Santo. Es parte
de la vida nuestra en el mundo espiritual. Es Él que nos hace espirituales, ser espirituales, vivir, como dice la Biblia. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para andar conforme al Espíritu hay que oír al Espíritu. Hay que tener relación con el Espíritu. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay que escuchar al Señor hablar. Pastor, ¿y cómo habla el Señor? ¿Y cuándo habla? Te voy a dar una idea cuando Dios te habla. ¿Y cómo Dios te habla? Bíblicamente. Y experiencia que tú has vivido. Cuando tú estás en tu casa, ejemplo, ves un programa de televisión, tu carne se emociona y quisiera hacer algo que viste en televisión, pero sabes que es malo. Dentro de ti empieza una lucha. Esa es una forma. La otra es cuando estás en la casa, un domingo, amanece el domingo, tu cuerpo te dice, no vayas a la iglesia hoy, el domingo pasado fuiste. ¿Qué vas a hacer allá hoy? Y entonces tú mismo respondes, quiero estar en el culto. Sí, pero el domingo pasado fuiste. Viene otra voz que te dice, empieza esa batalla. Ahí te está diciendo el Espíritu Santo, no te quedes en la casa. Él te habla, no te quedes en casa, porque en casa no vas a recibir la bendición. Y tú le respondes, pero es que ya yo estoy bendecido. Sí, pero tienes una más hoy. No, pero es que el domingo pasado yo recibí. Sí, pero la de hoy es diferente. Y ahí empieza. ¿Alguien le ha pasado algo así? El Espíritu Santo hablando. ¿Qué pasó, Josué? Está buena, ¿verdad? El Espíritu Santo hablando. Y de otra manera, a veces estás en la casa y tu esposa o tu esposo te hace algo, te da rabia. Dice, ahora verá lo que le voy a hacer. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Sí, pero es que se lo quiero hacer porque si no lo hagas así, siervo, hijo mío. Es que lo merece porque no. El Espíritu Santo viene y te dice, sí, pero está el amor de Dios. Sí, pero yo lo hago y después pido perdón. No, así no funciona. Ahí está el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo habla. ¿Usted sabía que Él habla? Él habla. Él habla. El Espíritu Santo sí habla. Habla contigo. Lo que pasa es que a veces tú crees que eres tú mismo. Porque sí se confunden las voces entre la tuya y la del Espíritu Santo. Pero una clave para usted conocer que Dios le está hablando es que lo bueno, todo lo que el Espíritu Santo habla es bueno y tiene base bíblica. Si usted obedece algo que está en contra de la Biblia, no es de Dios, es suyo o del diablo. No hay más fuente. La única fuente mala es la suya o la del diablo. La única fuente buena es la de Dios. Y en usted también hay cosas buenas, por lo tanto, por eso es que a veces se confunde. Pero el Espíritu Santo siempre te va a llevar a lo espiritual. Ok, escuche esto. El Espíritu Santo siempre te va a llevar de menos a más. El Espíritu Santo siempre te va a llevar de menos a más. El Espíritu Santo nunca te va a llevar de más a menos. Cuando tú quieres menguar en tu vida espiritual, el Espíritu Santo no te está hablando. Allí no está hablando Dios. Dios nunca te lleva en retroceso. Dios no camina hacia atrás. Dios siempre va hacia adelante. Alguien tiene que alabarlo en esta tarde. Alguien tiene que exaltar su nombre. Siempre te lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Usted quiere menos? Es que yo estoy bien y cuando usted escucha el Abba, que yo esto y Abba, ahí en ese momento usted está reconociendo que se salió del parámetro o los deseos del Dios Todopoderoso como nuestro Padre. Y voy a avanzar al otro punto, a la otra parte interesante, otra característica, mejor dicho. Primero, los hijos de Dios. No. Qué pena, pero me va a tocar empezar de nuevo el mensaje. Qué pena, pero voy a empezar de nuevo. Le voy a dar una oportunidad de nuevo. ¿Ok? Si no, yo empiezo de cero. Ok, le voy a alabar a Dios en esta hora. Una revancha. Los hijos, ustedes quieren ir temprano, ¿verdad? Así que es mejor que lo hagamos bien. O si no, yo empiezo de nuevo. Los hijos de Dios escuchan la voz de Dios y obedecen la voz de Dios.
Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Esto tiene que quedar bien claro en la iglesia de hoy, en la iglesia presente. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios no somos guiados por las redes sociales. Los hijos de Dios no somos guiados por la vida de los famosos. Nosotros somos guiados por lo que está diciendo el cielo para sus hijos. Los hijos de Dios tenemos un padre. Nosotros tenemos un padre en casa. Yo tengo un papá en casa. Así que los hijos de Dios tenemos formación. Los hijos de Dios tenemos cultura del reino. Los hijos de Dios tenemos principios. ¿Y qué más se enseña en la casa? Valores. Los hijos de Dios tenemos valores cristianos. Los hijos de Dios tenemos alguien que nos instruye cómo se vive en el cielo. Así se vive en la tierra, en este tiempo y en cualquiera de las circunstancias, en cualquier tiempo. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y los hijos de Dios, otra característica es, en nosotros el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Cristo es poderoso en los hijos de Dios. Ay. Yo le voy a explicar esto un poco más para que usted se edifique mejor. Los hijos de Dios, el nombre de Cristo es poderoso en los hijos de Dios. Es tan poderoso, y déjeme decirle que esto es exclusivo. Hay exclusividades, ¿cómo es? Esto es exclusivo. ¿Es exclusivo para quién? Para los hijos. Los hijos de Dios son los únicos que en sus labios el nombre de Cristo es poderoso. Ellos me dicen que en cierta ocasión unos 7 jóvenes fueron a reprender a un muchacho que estaba endemoniado. Y ellos van y le dicen al demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio era una sola persona y tenía muchos demonios. El demonio le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Porque a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ustedes no sabemos quiénes son, de dónde salieron. Y esa sola persona agarró a los muchachos, les quitó la ropa, les rompió y los mandó desnudos. Un solo endemoniado pudo con 7. El nombre de Jesús en esos muchachos no tuvo poder. No es porque falte poder en el nombre, sino porque no hay una relación. Amén, así es. Porque los hijos de Dios tenemos relación con nuestro Padre. Gloria a Dios. ¿Cómo se hace poderoso el nombre de Jesús? Voy a entrar a algo bien glorioso, usted esté pendiente. ¿Cómo se hace poderoso el nombre de Jesús en los labios de los hijos de Dios? Hay dos o tres razones o formas por las cuales se hace poderoso. Una, cobra poder en tus labios el nombre de Cristo, partiendo de la perfecta voluntad de Dios. El deseo de Dios para cumplir su propósito. Así es. Porque no podemos usar el nombre del Señor para nuestros propósitos. No debemos. Hay gente que tiene los dones y los dones es como una herramienta y la usan mal. Pero el ideal de Dios es que el nombre de Cristo, que es poderoso, usted sea usado para cumplir el propósito de Dios en su perfecta voluntad. Lo siguiente es, el nombre de Jesús es poderoso en tus labios, dependiendo del nivel de relación que hay o tienes con Él. Por eso, trayendo la escena del muchacho, los 7 muchachos y el endemoniado, es que los 7 muchachos no tenían relación con Dios, con Jesús. Por eso que ni el demonio ni el diablo los conocía. Ni el diablo los conocía. Pero los verdaderos hijos, el demonio dice, a Pablo conocemos. Y a Jesús también. Claro. A ti te conocen si eres un hijo de Dios. ¿Aló? Los hijos de Dios son conocidos no solamente en el infierno, específicamente somos conocidos en la presencia del Padre Celestial. El nombre de Jesús, el nombre de Cristo es tan poderoso como Él mismo. Tenga presente esto, iglesia. Son cositas importantes que usted debe tener en cuenta, porque son revelaciones de Dios a través de sus palabras para su pueblo. El nombre de Jesús es tan poderoso como Él mismo, porque una de las cosas que el diablo ha querido
hacerle creer a mucha gente en este tiempo es que el nombre de Jesús es cualquier nombre y que es cualquier cosa y que la iglesia es cualquier organización que se reúne un domingo porque no tiene nada que hacer y vienen a verse las caras los unos con los otros. Mentira del diablo. La iglesia, aleluya, se reúne porque hay un propósito, hay que exaltar el nombre de Jesús y porque somos cuerpo de Cristo. No somos cualquier persona, no somos cualquier grupo, no somos cualquier organización, somos los hijos de Dios, aleluya, congregados para exaltar al Padre Celestial que merece toda gloria. No es cualquier cosa, no es cualquier reunión. Ay, Espíritu Santo, gracias. No es cualquier reunión. Así es. ¿Cuántos demonios han querido entrar y no pueden entrar porque hay presencia de Dios en esta reunión? Hay presencia del cielo, hay presencia divina. Aquí se exalta el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es poderoso, es decir, es todopoderoso. El nombre de Cristo es todopoderoso, la comunión con Él. Y Él a los discípulos, en representación de la iglesia que Él establece, planta en la tierra. Marcos 16 le dice, en mi nombre, le da esa potestad, en mi nombre echarán fuera demonios, si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, en mi nombre. Entonces los hijos de Dios tenemos esa facultad de parte del Todopoderoso. Oh, wow, quiero decírselo de nuevo, los hijos de Dios tenemos eso y la iglesia tiene que entenderlo y aceptarlo y valorarlo y personalizarlo para sí. Porque de otra manera va a perder el tiempo y va a perder oportunidades. La iglesia tiene algo que nadie tiene y mucha gente de la iglesia no lo está valorando. Oh, wow, lo repito. Gracias, Señor. El Señor quiere que se lo repita. Hay gente que no sabe lo que tiene. Hay gente que está en la iglesia pero no sabe lo que tiene. El nombre de Jesús es poderoso, iglesia. Hay gente que no lo usa porque cree que solo es poderoso en los pastores, en los evangelistas y en los famosos. Dios hoy quiere darle este regalo a la iglesia a nivel de enseñanza. Usted es cuerpo de Cristo. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Si usted es hijo de Dios, en usted, como característica, en usted, el nombre de Cristo es poderoso. Así es. Tiene que ejercerlo, tiene que usarlo si es hijo de Dios, por supuesto, y vive para agradarlo a Él. El nombre de Cristo es poderoso en los labios de los hijos de Dios, que vivimos conforme a su voluntad, que hacemos el esfuerzo de vivir en santidad, que lo otro importante es que es poderoso en la medida también de los dones que el Señor ha dado a la iglesia, a cada hijo. Una característica de los hijos de Dios es que amamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es decir, cuando se habla de Cristo, estamos hablando de nuestro Dios y hay una expresión de amor hacia Él. Eso es típico de los hijos. Amén. Es típico de los hijos. Amar es natural en los hijos. Podríamos decir, en el mundo espiritual se puede tener... Cuando tú eres hijo de Dios, vives conforme a la voluntad de Dios, tú puedes tener el control en el mundo espiritual en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tan poderoso que te da la facultad para controlar ambientes. Para controlar ambientes y circunstancias. Y vamos un poquito más profundo. El nombre de Jesús, cuando tú estás en relación, y estoy hablando de toda la iglesia, porque mucha gente, aleluya, gloria al Señor, está pendiente de otras cosas y está descuidando lo más importante. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente en la iglesia en el siglo XXI que está descuidando los asuntos espirituales y está dedicando tiempo a lo que en verdad o lo que en realidad no tiene importancia. Vive más tiempo en las redes sociales que en la presencia de Dios. Ay, Dios, ayúdame, por favor. Alguien tiene que orar por mí, que me ayude el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Iglesia, la iglesia de hoy, Dios la quiere como la iglesia primitiva, una iglesia poderosa. La iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la capacidad para mostrar, y no por mostrar, sino para vivir
vivir la vida de los hijos de Dios en este planeta. La iglesia tiene la dotación suficiente para ser poderosa y así mostrar quién es nuestro Padre Celestial. ¿A cuántos hijos le han dicho, te pareces a tu papá? Pero ¿a cuántos cristianos le han dicho, no pareces hijo de Dios? ¿Aló? Si a ti te han dicho, tú no pareces evangélico, no pareces hijo de Dios, revisa qué está pasando. Y no solamente en comportamiento, también cabe en el punto donde estamos ahora, cabe en la forma como tú usas lo que Dios te ha dado. Así es. ¿Me explico? ¿O quieres más detalle? El miedo que tienes a las circunstancias, el temor que te da cuando ves un endemoniado, el miedo que tienes para orar por alguien que está enfermo, el miedo que tienes, entonces dices, no pareces hijo de Dios, porque los hijos de Dios sabemos quiénes somos. Amén. Y cuando estamos en el mundo, en el plano espiritual, las cosas naturales se tienen que sujetar en el mundo espiritual. La iglesia tiene que aprender esto, tenemos que vivir esto, no solo teoría, iglesia. Si usted no ha escuchado una enseñanza de esta, es la verdad que Dios está trayendo hoy a su iglesia. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué? Porque Dios sí quiere una iglesia en este tiempo que lo evidencie y que lo identifique y que lo muestre como que Él es nuestro Padre y no que dé mal ejemplo de nuestro Padre. ¿Cuántos niños se reprendían en la calle, en el pueblo? Le voy a decir a tu papá. Y entonces el niño se trataba de comportar bien para que no le digan nada al papá. ¿Cuántos niños se comportan mal? Cuando hay un mal comportamiento en los hijos, eso habla de la enseñanza que está recibiendo en la casa. Gloria a Dios. Yes. Por eso yo le digo a mis hijos, compórtense bien. Porque eso habla de la enseñanza. Ahora se los voy a presentar a los que están aquí, los que no saben quiénes son mis hijos. La enseñanza que está recibiendo en la casa. Así es. Si en la calle hay un evangélico que ahí él está enfermo, no, yo no puedo orar. Está diciendo que en la iglesia Aceite y Fuego no se predica la palabra con poder y autoridad. Gloria a Dios. Está diciendo que aquí no se le enseña a la gente a orar por los enfermos. El ministerio Aceite y Fuego, la gloria de Dios y el ministerio de Cristo vino a este planeta para establecer el reino. Y el reino de los cielos vino a establecerse con poder, con autoridad. El reino de los cielos no vino a tenerle miedo a esta tierra o lo que existe en esta tierra. El cristiano, el hijo de Dios, no debe caminar con miedo. El hijo de Dios debe estar con la frente en alto. El hijo de Dios debe saber, aleluya, que tiene un Padre que es glorioso, es poderoso, es sobrenatural. Bendita sea su gloria. Usted sabe, cuando yo he tenido momentos de escasez económica, si le cabe hablar de ejemplo y testimonio, cuando he tenido momentos, situaciones económicas graves, críticas, después que conocí a Cristo, yo le digo a las circunstancias, yo sé que esto es temporal, porque tengo un Dios que es grande, Él es mi proveedor, Él es mi papá, Él me va a ayudar y de esta voy a salir. Así actúo, así hablo, y esta es mi esposa y mis hijos que también la han vivido, y después de eso, ¿sabes qué hago? A trabajar. Santo. Porque algunos reclaman la palabra, pero no, la fe sin obra es muerta. Así es. Duerma cuando le toque dormir, pero trabaje cuando le toque trabajar. Así es. Y el que no trabaje, que coma. Dice la Biblia, no lo digo yo. Ese no es el mensaje, solo parte. Los hijos de Dios, en el nombre de Cristo, podemos romper, controlar ambientes, ahí estaba. Y retomo para decir romper cadenas del maligno. Hoy vamos profundizando, iglesia. Así que alerta, alerta a lo que viene glorioso, más poderoso que lo que hasta ahora ha escuchado. Escúchame bien, pueblo. Los hijos de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús, delegada por el Padre. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Y recibiréis poder, Juan 1:8, Hechos 1:8, perdón. Tenemos poder del Espíritu Santo. ¿Quién? Los hijos de Dios. La promesa de Hechos 1:8 no fue personalizada para los discípulos. La promesa de Hechos 1:8
Espíritu Santo es para la iglesia que recibe el Espíritu Santo y los hijos de Dios que vivimos conforme al Espíritu. Todo es coherente, todo tiene sentido. Se habla de vivir la palabra, se habla de vivir en el Espíritu, porque allí es donde tú recibes poder. No que vas a recibir poder y vivir como te da la regalada, eso que usted dijo. Recibes poder viviendo conforme a la palabra de Dios. Y luego, cuando tienes poder, no tienes miedo a las circunstancias. Yo le oriento a la iglesia, no le tenga miedo a nada ni a nadie. En el buen sentido de la palabra. Hay situaciones que vienen a tu vida, vienen a tu casa, vienen a tu familia. Pues párate firme, como lo que eres. ¿Quién eres? Ah, hay 4 hijos acá. ¿Quién eres? Hijo de Dios. Como hijo de Dios. El hijo de Dios tiene confianza en su padre. Y Dios lo ha dotado. Lo ha dotado de poder. Hay situaciones en las familias. Y hay situaciones en la vida de muchos cristianos. Circunstancias, situaciones, actitudes y acciones que todavía estorban el desarrollo de la vida de los hijos de Dios. Y aquí le voy a decir lo siguiente. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Pero hay cosas que vienen contigo cuando llegas a Cristo que no se deshacen cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. ¿Cómo? Así como lo oye. Así como lo oye. Hay cosas que tú viviste que no se acaban cuando recibes a Cristo en tu corazón. Pero que se acaba cuando recibes a Cristo en tu corazón. Toda clase de pecado. La sangre de Cristo. Explíqueme un poco eso. ¿Alguien se identifica con lo que acabo de decir? Tranquilo, yo se lo voy a explicar. Vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Rápido, porque ya es tiempo de empezar acá la prédica, ya es tiempo. Aleluya. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Yo soy Jehová Dios fuerte y celoso, visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación. ¡Wow! Escuche bien. Preste atención a lo que dice el texto. Dios es celoso, y si el papá aquí en este nivel fue un idólatra, hizo maldad, vivió en pecado, ya esa maldad la va a pagar la 1ª, 2ª, 3ª y hasta la 4ª generación. Hay que ir lento. ¿Cómo funciona eso? En el mundo espiritual, la maldad de esta generación, quizás él ni siquiera pagó las consecuencias de su maldad, la van a pagar las siguientes generaciones. En la Biblia existen cantidad de textos que hubieron reyes que hicieron maldad, fueron malos, y lo pagaron fue las siguientes generaciones. Hay un término que se usa mucho en el mundo espiritual y se llama maldiciones generacionales. Una expresión. Y esa expresión ha sido mal interpretada en algunos contextos y en otros contextos se ignora. Pero cuando se habla de maldiciones generacionales, está apuntando a esto, pueblo que me escuchan a esta hora. ¿Está aquí todavía? Pueden ser pecados de los antepasados que ellos no pagaron y lo pagan las siguientes generaciones.
Ay, 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 ay. No se me vaya a distraer. Pecados, escucha bien la lista que le voy a dar. Pecados desagradables ante la presencia de Dios. Gente, antepasados que hicieron pacto con el diablo. Antepasados que vivieron una vida desordenada delante de Dios, desagradando a Dios. Antepasados que consagraron a sus hijos y a toda su generación al mismo Satanás. Antepasados que conjuraron toda su generación, quizás algunos a la miseria, otros a la esclavitud de cierta clase de pecados. Algunas familias, usted ha oído que el papá era un violador, el hijo salió igual y el otro hijo también. El papá era tal cosa y el hijo salió igual y el nieto también. Y hay una cantidad de cosas que se transfieren. Enfermedades que vivió el papá, el abuelo, todos las vivieron. Y alguno murió de aquí, el otro murió lo mismo, el otro murió lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú dices, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, Él perdonó tus pecados, pero hay una cadena, hay una herencia mala que se arrastró. Alguien tiene que cortar con ella. Pasan, hay dos escenas o dos lados, dos cosas que puedo decir ahora. Una, usted lo ha visto. Hay familias que han sido cómodas económicamente, y de pronto llega un momento cuando entra la miseria a una de las generaciones, y de ahí por allá todos siguen pobre. Otros a la inversa. Alguien tiene que romper. Alguien cortó la bendición que venía aquí y alguien dice, no, yo no, y la derrochó y empezó a heredar miseria. O alguien que vivió miseria y un día dice, yo no la quiero. Yo no voy a heredar aquello que vivieron mis padres. Y yo empecé eso desde los 7 años, yo recuerdo. Desde los 7 años, sin ser cristiano, yo empecé a decir, yo esta vida no la quiero. Y yo no voy a vivir así. Y decía, y yo lo digo muchas veces, y mis hijos tampoco van a vivir así. Yo no voy a heredar a mis hijos miseria. Y usted los ve ahora ricos, ya millonarios. No voy a heredarle miseria a mis hijos. Alabado sea Dios. Alguien tiene que cortar. Alguien tiene que romper. Y para eso es que yo hablo del nombre de hacer un análisis personal. ¿Qué te detiene? ¿Por qué? Cuando he hecho tanto y hago lo otro, gente que dice yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, quiero vivir como Él, y lucha y luego se desanima. Hoy hace un compromiso, voy a vivir y voy a caminar con Jesús y le voy a servir, y mañana ya ni siquiera viene al culto. Luchas. Por eso le digo, los verdaderos hijos de Dios tenemos como característica que el nombre de Jesús es poderoso para romper toda maldición, toda cadena, toda atadura, toda ligadura, toda hechicería, todo fetichismo, toda maldad, toda consecuencia del pecado y antepasado. Se tiene que romper en el nombre de Jesús. Solo el nombre de Cristo tiene poder para romperlo. ¿Cuándo? Cuando usted decida. No lo hago yo, no lo hace el pastor, lo hace usted mismo. Y rápidamente le recuerdo a la iglesia, los que no han escuchado, 2 testimonios, pero rápido, bien cortico. Uno, esto es bien práctico. Cuando una vez en una vigilia administrábamos unas jóvenes, 4 o 5 jóvenes salieron endemoniadas. Y una de los demonios empezaron a irse de la una a la otra y la otra. Y había una que el demonio decía, no me voy, es mía. Luego le pregunto en el nombre de Jesús, ¿cómo entraste a ella? Porque he aprendido que en derecho, me decía un abogado que fue un mentor mío por un tiempo, él me decía, él enseña eso, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Hay que buscar la raíz para poder arrancar con el resto. Entonces, en el mundo espiritual también, ¿cómo entraste? Y el demonio dijo, entré porque la abuela, no la mamá, ni siquiera la mamá, la abuela la consagró a un santo devoto allí en Colombia.
San Gregorio, no sé, no me acuerdo San qué, pero la consagró a un santo de eso. Y el diablo decía que era de él, su esposa, era de él. ¿Por qué? Porque la antepasada generación la había consagrado. Y ella estaba en la iglesia y ese día el Señor se manifestó. Entonces, cuando yo le digo que los pecados se van, cuando la gente se arrepiente, se van, pero las ataduras no. Solo tienen que ser en ministración, en liberación, en una decisión personal. Entonces hubo que apelar en el nombre de Cristo a romper el pacto que la abuela había hecho, aunque la abuela no estuviera ahí. Otro testimonio que lo he contado varias veces acá es que estaba ministrando una vez en Kansas. Y una joven viene y resultó, la gente que estábamos orando, la muchacha resultó endemoniada y el demonio decía, era el mismo diablo. ¿Cómo te llamas? Satanás. No era cualquier demonio, era Satanás, el mismo diablo. Y es mía, decía, es mi esposa. ¿Cómo entraste? La compré. En otras palabras, porque el papá de ella, estando él en El Salvador, se le había vendido el alma al diablo por dinero. Y para sellar el pacto había consagrado una cadena de oro muy grande y bonita. Y se la había enviado desde El Salvador hasta Estados Unidos. La muchacha tenía la cadena. Y el demonio dice, yo hice el pacto, la compré y por eso le envié la cadena que envió su papá. Ese es el sello del pacto. Y la muchacha tenía la cadena. Yo pregunté, ¿dónde tiene la cadena? En la casa, vayan a buscarla. Y también una manilla de oro que el papá le había enviado, ¿sabía? Pensando que era un regalo, pero un regalo de maldición. Y ahí la tenía, esa situación tenía la familia destruida. Escúchame bien. La mamá de la muchacha, a veces te me enreda la lengua para explicarle eso. Porque la muchacha vivía con la abuela, porque la abuela no se hablaba con la abuela y la otra que tampoco, era un desastre en la familia. Iban a la iglesia, iban a los cultos, pero estaban peleados todos. Que la hija no se hablaba con la mamá y la mamá de la hija no se hablaba con la mamá de ella. ¿Me expliqué? Oh, bueno. Es un desastre. Hermano, traigan la cadena, traigan la manilla de oro. Vamos a destruirla y a romper el pacto que el papá hizo en El Salvador. Hoy se rompe y hasta que no se rompió el pacto, el demonio no se fue. Cuando se rompió el pacto, el demonio salió y la muchacha quedó libre. Cuando ella quedó libre, entonces ahora hubo una reconciliación en toda esa familia. En el mismo instante. Una reconciliación. Hay cosas que la gente está arrastrando y como le decía aquí, hay gente que la está arrastrando y quieren avanzar y no pueden. ¿Por qué? Porque no han implementado el regalo de Dios para sus hijos, el poder que hay en el nombre de Jesús. Yo invito a la iglesia a estar sobre sus pies en esta hora. Características de los hijos de Dios. Como Dios quiere una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, es necesario que la iglesia viva como hijo, que cada uno vivamos como hijos, y para vivir como hijos que podamos estar libres de todo pecado, de toda maldad, de toda consagración, conjuro, de todo lo que hayas vivido en persona, o que tú no sepas, pero tienen las consecuencias de lo que hicieron tus antepasados. Cierre sus ojos y empiece a hablar con Dios y a pensar qué cosa tú has querido lograr en la vida y no has podido, y has visto como que ya casi lo tengo y luego se te va de las manos. En el plano natural y en lo espiritual también. ¿Cuántas veces has deseado tal cosa en la vida, en el servicio a Dios, y no puedes? Una cosa que ha afectado a mucha gente en las congregaciones es el temor, el miedo. El miedo a una cosa, el miedo a la otra. ¿No será que hay algo que te detiene para que tú seas libre del miedo? Piensa
Piénsalo en este momento. Piénsalo, iglesia. ¿Sabes por qué te lo digo que lo pienses? Porque cuando tú eres libre por el poder de Dios, no tienes por qué tenerle miedo a algunas cosas en el mundo espiritual. Escúchame bien, iglesia. Lo digo en el nombre de Cristo y en la autoridad del Todopoderoso en esta tarde. Cuando tú eres libre por el poder de Dios, el miedo tiene que huir. Yo no como con Cristo temblando ante la presencia de Herodes o de Pilato o de los guardias. No, yo veo a un Cristo, aleluya, con autoridad, parado, alabado sea su nombre, en sacrificio, sí, pero no perdió su personalidad, su identidad. Una de las cosas que hoy hay que atacar y de salir de ella es el miedo, iglesia. Porque está deteniendo a muchos hombres y mujeres de Dios. Gente que tienen dones, tienen talento, tienen llamado. Pero simplemente esa palabra los ha detenido. Hoy tienes que romper con ellos. Hay gente que entra a un trabajo, un empleo, y a la semana ya tiene que buscar otro porque tiene muchos problemas, tiene dificultades. ¿Qué está pasando? Gente que gana buen dinero, pero más es lo que le gasta que lo que gana. ¿Qué está pasando? Revisa. Tiempo de revisar. Has querido aceptar a Jesús, pero no has podido, algo te gana. Revisa, hoy decide romper con esa maldición del diablo, porque el único que no quiere que tú sigas a Cristo es Satanás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en esta tarde me paro en este lugar con la autoridad del cielo para ministrar, alabado sea su nombre, el Cristo de la gloria, en este recinto. Todo lo que cobija este recinto, esta área, este ambiente, es tocado por el poder de Dios. Tú empiezas a reconocer, empiezas a evaluar tu vida, empieza a visionar dónde quieres estar, has querido estar y no has podido. Empieza a revisar qué te detiene. Empieza a revisar los fracasos que has tenido. ¿Por qué? No será por qué, no será por qué, no será por qué. Enfermedades que a veces se enfrentan, quizás serán heredadas, pecados de otros antepasados que estás pagando las consecuencias. Tú no tienes por qué pagar el mal que tus antepasados hicieron. Hoy tienes que romper con ellos en el nombre de Jesús. Dilo para ti: yo no le voy a heredar a mi familia, a mis hijos, lo que mis padres me heredaron. Hoy es día de rompimiento. Tú no tienes hijos, pero puedes declararlo desde hoy. No le voy a heredar a mis hijos lo negativo que heredé de mis padres. Hoy yo voy